año realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el área social en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigadora de tiempo completo de la Dirección de Investigación Epidemiológica y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha publicado artículos nacionales e internacionales y ha participado en diversos congresos científicos. Asimismo, ha colaborado en proyectos de investigación como la Encuesta Nacional del Consumo de Sustancias en Estudiantes de Educación Media y Media Superior, la Encuesta del Consumo de Sustancias en Educación Media y Media Superior en el Distrito Federal, programas modelo de la prevención del uso de alcohol, tabaco y drogas en trabajadores y sus familias, financiado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas. Ha sido responsable de los proyectos Consumo de drogas en trabajadores y factores asociados, prevención del consumo de sustancias en trabajadores en el marco proyecto Modelos de Intervención Comunitaria, y actualmente desarrolla el proyecto Evaluación del Impacto de un Programa de Educación Preventiva del Uso y Abuso de Drogas por Adolescentes. Doctora Silvia, le doy la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación, por estar aquí con ustedes. Muy interesante la presentación del doctor. Espero que también pueda yo lograr vertir todo lo importante que tiene este programa de prevención. Y bueno, voy a empezar. El programa, como ya lo mencionaron, es un modelo de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas en trabajadores. ¿Por qué está dirigido a trabajadores? Ay, no estoy proyectando todavía, ¿verdad? Aún no. A ver. No sé si ya lo están viendo. Lo vemos, solamente falta que lo ponga en modo de pantalla completa. Sí, es que como tengo dos monitores, luego me hace algo raro. Voy a ver si lo puedo poner. Y ustedes me dicen si lo estoy logrando. ¿Estamos viendo la pantalla principal o la de trabajo, digamos? Se ve como esta versión, ¿no? Donde tenemos las dos diapositivas, Las dos. la que va a presentar y la... ¿Así? Ahí está. Ahí ya está. Muy Sí, bien, ahí está. muchas gracias. Bueno, ¿y por qué dirigido a trabajadores? Digamos que resultados de las encuestas han mostrado que el consumo de alcohol y tabaco y drogas son dos problemas muy importantes entre la población mexicana, que hay un incremento constante en el uso de ciertas drogas como la cocaína, como las drogas de diseño y algunas otras que estamos viendo en la actualidad, que al llegar a la mayoría de edad es cuando se inicia un consumo fuerte de alcohol y tabaco entre las personas y una gran parte de ellos ingresan a la fuerza de trabajo. Que una parte importante de usuarios de drogas indicó en algún momento que consiguió la droga por primera vez en el lugar de trabajo. Y digamos que para la población vulnerable, como es la población adolescente, hay programas, se han desarrollado programas múltiples, pero para la población trabajadora realmente son como escasos los programas, ¿no? El proceso, este modelo llegó a México como una propuesta internacional. Perdón, aquí puse en desorden, una propuesta internacional que tenía como objetivos de investigación establecer una infraestructura que integre las tres partes de las empresas, como son los directivos, como son recursos humanos y el área laboral, es decir, personal sindicalizado o operativo, para implementar, cooperar y permitir o hacer la implementación de programas efectivos para la prevención de problemas asociados al uso de alcohol y otras drogas, desarrollar y poner en marcha, evaluar un modelo viable de programas de prevención y ayuda respecto al uso de alcohol y otras drogas que se oriente a trabajadores y a sus familias y que además pueda ser aplicado en otros escenarios. El proceso de introducción aquí en México se hizo primero una revisión y adaptación. Este proceso de adaptación implicó revisar bien los patrones de consumo, identificar las bebidas típicas, ver que la presión de pares, la presión social, es un elemento muy importante en México y reconocer que tenemos el consumo de alcohol integrado a la cultura, es decir, lo consideramos normal, o sea que todos en algún momento van a consumir, ¿no? Entonces,
se hizo esta adaptación porque el modelo venía como una propuesta de Europa, en donde el consumo es frecuente, es decir, todos los días de 1 a 2 copas a lo mejor con alimentos, mientras que en México no. En México lo que hacemos es juntarlas todas el fin de semana o en la fiesta y las consumimos, y entonces tenemos un consumo excesivo que se asocia con múltiples problemas sociales, como violencias, accidentes de tráfico, etcétera, ¿no? Se desarrollaron materiales para poder tener esto disponible en los trabajadores. Estos materiales implicó tener límites de menor riesgo, desarrollo de una prueba rápida, equivalencias y evaluaciones, y la introducción del modelo, es decir, tener este contacto con las empresas, y la parte de sensibilización es algo muy importante por el hecho de que el alcohol y tabaco como drogas legales y como más consumidas en nuestro país, hay mucha resistencia para introducir programas preventivos relacionados con esto. También se hizo una evaluación del modelo, es decir, en el proceso, qué tanto se acepta el modelo, en cuanto a resultados, si hubo cambios en el nivel de consumo e indicadores laborales, ¿no? Es decir, menos rotación, menos ausencias, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos generales de este programa modelo? Uno es sensibilizar a todos los miembros de la organización que tienen a su cargo la toma de decisiones, y posteriormente a todo el personal. Capacitar recursos humanos que promuevan la salud y bienestar de los trabajadores a través del desarrollo de estrategias de prevención universal en primera instancia, incluir prevención selectiva e indicada dependiendo de la problemática específica de cada empresa. Extender estas acciones preventivas a la familia para motivar la participación de la comunidad. Esto es algo muy importante porque es así como vemos estas diferencias culturales entre países, cuando vamos a las empresas también vemos un clima y una cultura organizacional distinta. Entonces, la adaptación de los programas, de los modelos, es muy importante para que estos puedan ser efectivos. Hacer que participen todos los miembros de la empresa ayuda a que esto sea más fácilmente aceptable, que lo acepten y que lo lleven a cabo y se lo apropien. Esta es como la idea principal. Se basa en la metáfora del semáforo, que tiene que ver con niveles de prevención asociados a la luz del semáforo, y donde se dan como consejos sí, un consejo directo, ¿no? No consumo de drogas o uso responsable de alcohol. Estamos en el verde, y la recomendación es mantente en verde. Si hay ya un consumo un poco más fuerte, si hay consumo de drogas, ya requiere una intervención, disminuye y se le recomienda disminuir consumo. Si ya hay un consumo más fuerte, de mayor frecuencia y mayor cantidad, se le recomienda acudir a tratamiento, buscar ayuda para recibir el tratamiento necesario. Las bases del programa es que busca un cambio de paradigmas, es decir, que la prevención no se mantenga en las personas expertas, en los profesionales, en los que nos dedicamos a la investigación, sino que esto pueda ser trasladado y adoptado por los educadores, por los administradores, y esto implica un cambio en el papel del supervisor dentro de la empresa, del educador, de ser una persona que controla, que limita o que todo el tiempo está corrigiendo, sino más bien que tenga un papel facilitador. Es decir, cómo apoyo a mi compañero de trabajo si es que se presenta una problemática relacionada con consumo. Y también busca que no sea considerado los recursos humanos como personas que pueden cambiar. Si tiene problemas de alcohol, cambiémosla, la corremos y integramos a otra persona, sino más bien recuperar a estas personas. Y más si ya tienen más tiempo, las pérdidas para alcanzar a un personal nuevo que tenga la misma capacidad de experiencia y productividad implica gastos para la empresa. Entonces es importante considerar esto. También en términos de costo-efectividad de la prevención, considerar que cuando prevenimos
prevenimos a un mayor número de personas. Podemos hacer prevención más generalizada a más personas y esto nos implica a veces menores costos. Mientras que si queremos hacer tratamiento, vamos a tener poco dinero y vamos a poder atender a poquitas personas. Eso no quiere decir que no las vamos a atender. Se van a atender, pero esto es hacer la reflexión de que esto va a implicar más costos. Simplemente pensemos cuando requerimos de ir a un especialista porque tenemos algún problema de salud física y cuánto nos cobra un especialista por una consulta. Es tratar de ver y hacer como esta prevención de manera continua, estarla evaluando de manera cotidiana, pero que se tenga al alcance y que se llegue a todas las personas que lo necesitan. Las etapas del programa implican, dentro de las empresas o de cualquier lugar de trabajo, formar un comité con participación de todos los sectores, establecer de manera conjunta una política por escrito, porque esto hace que los mismos trabajadores se comprometan a llevar a cabo las acciones que se proponen. Desarrollar su propio programa que puede ser insertado en este programa de desarrollo humano, de capacitación dentro del lugar de trabajo y hacer establecer estas estrategias con énfasis en la prevención universal o primaria. Tener un entrenamiento a estos supervisores, al personal de salud que está dentro de los lugares de trabajo, hacer una adecuada identificación y manejo de problemas. Esto va de la mano con el establecimiento de la política por escrito y dar un seguimiento y evaluación de qué tanto o qué tan bien está funcionando nuestro programa, qué estamos logrando con lo que estamos haciendo, de tal manera que evitemos que podamos promover cosas en vez de prevenirlas, ¿no? Hacer una extensión del programa a la familia y a la comunidad. Cuando esto sucede, las acciones se mantienen más a largo plazo y empiezan a hablar en la misma terminología los trabajadores junto con la familia y a veces la comunidad. Un ejemplo muy claro fue los ingenios azucareros que tienen una parte de trabajo en la comunidad, lo implementaron y llevaron esto a las familias y a la comunidad, ¿no? En este sentido, dentro de todas las estrategias que se pueden hacer en el lugar de trabajo, podemos centrarnos en la prevención universal asociadas también a esta metáfora del semáforo y implica que en la luz verde hagamos estrategias o acciones de promoción, fomento, educación y protección a la salud. Es decir, demos todo lo necesario para que la gente pueda limitar su consumo o no consumir si así lo decide, ¿no? Tener la prevención selectiva, es decir, tener una detección temprana e hacer intervenciones breves, de tal manera que antes de que se desarrolle una problemática más fuerte, podamos recuperar a los trabajadores y hacerlos regresar a la luz verde. En cuanto a la prevención indicada, que ya requieren tratamiento, rehabilitación y prevención de recaídas, en algunos lugares de trabajo lo que han hecho es tener cerca como un listado a donde puedan dirigir a las personas y tener como esa facilidad de poderles hacer el camino a recibir tratamiento mucho más sencilla, ya que ellos reciben esta información, caen en la cuenta de que tienen que hacer algo por su consumo. Y entonces es muy importante tener esta canalización de manera pronta, ¿no? Dentro de las necesidades que se identificaron cuando se hizo este estudio, vimos que había la necesidad de tener el reconocimiento de la equivalencia de bebidas alcohólicas. Es decir, la industria alcoholera, las cerveceras sobre todo, utilizó un concepto que es la bebida de moderación, que es la cerveza. Porque ahora, ¿por qué es la bebida que más se consume en todo el mundo? Pues porque todo el mundo se compró la idea de que la cerveza es una bebida de moderación, cuando no lo es, ¿no? Finalmente, si nosotros hacemos la comparación o la equivalencia de estas bebidas, vamos a tener las cantidades de alcohol en sangre cuando nos bebamos esto. La única cosa es que la cerveza va a tener más líquido, yo les digo a la gente que nos va a hacer esa pancita chelera, ¿no?
se nos inflama más el estómago porque bebemos más líquidos. Pero finalmente vamos a tener ese consumo, ese nivel de alcohol en nuestra sangre y es importante que lo tengamos en cuenta. No consideremos a la cerveza una bebida inocua. También tiene alcohol, también tiene efectos en nuestro organismo y efectos en nuestro desempeño cognitivo y demás, ¿no? Entonces, es algo muy importante que necesitamos hacer énfasis cuando hacemos la intervención. Tener una prueba rápida con la cual nos podamos autoevaluar. Yo siempre les pido de favor que lo lean, que traten de contestar y que sumen estas respuestas para que ahorita veamos en qué nivel del semáforo se ubican, ¿no? Intentémoslo, de verdad es un ejercicio muy importante que nos sirve para las estrategias de prevención. Cuando ya nos ubicamos, hicimos la sumatoria, podemos ver que si tenemos entre 0 y 3 puntos, tenemos o no consumimos o tenemos un consumo responsable de alcohol, lo que nos indica que hay que mantenernos en verde. Si tenemos de 4 a 7 puntos, tenemos un consumo en riesgo, lo que indica que hay que disminuir el consumo a fin de regresar a verde, y esto implica la cantidad y la frecuencia disminuirla, que es lo que evalúa la prueba rápida del audio. Si tenemos 8 o más, es un consumo peligroso, lo cual podríamos empezar a tener lo que quiere decir es que estamos en riesgo porque tenemos un alto consumo y una alta frecuencia de consumo de alcohol, ¿no? Considerando estas bebidas que acabamos de ver. Y la recomendación es buscar ayuda. Todo esto es bajo este marco de la prevención dentro de los lugares de trabajo. También proponer un consumo de menos riesgo, como lo comentaba el doctor. Aquí no vamos a decir, pues no consumas nada. Si es gente que ya está consumiendo, estamos hablando de población adulta. Esto no se aplica para personas que tienen alguna enfermedad, para personas que tienen alcoholismo o dependencia al alcohol, porque ellos saben que con que se beban una ya no pueden parar. Entonces, son para tratar de evitar ese consumo excesivo, para tratar de que se involucren con estas problemáticas como son las violencias, los accidentes de tránsito, etcétera, ¿no? Es reducción de daño. Y bueno, es algo que se recomienda siempre para tratar de introducir el programa o el modelo dentro de los lugares de trabajo, es que se realice un diagnóstico del consumo en estos centros de trabajo. El objetivo que tiene es conocer la situación específica actual de ese consumo de sustancias en los trabajadores de ese lugar de trabajo. Se recomienda que las encuestas sean anónimas, porque si no, no nos van a contestar con la verdad. Entonces, si se puede contratar gente externa a la institución, al centro de trabajo, a la empresa, es mucho mejor, porque así evitamos entonces las suspicacias de que los trabajadores digan, me quieren cachar porque me van a correr, ¿no? Entonces, como son temas delicados el consumo de estas sustancias, llámese las drogas legales, drogas ilegales, dentro del lugar de trabajo tienen sus implicaciones según la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es muy recomendable que se hagan encuestas anónimas. Los datos que vamos a obtener son como este tipo. Vamos a tener quiénes son los que consumen usuarios de cualquier tipo de droga, por ejemplo, en estos trabajadores de la industria gastronómica y hotelera. El 20% han consumido alguna vez. Y bueno, tenemos los que han consumido marihuana, los que han consumido cocaína y algunas otras drogas. Asimismo, para el último año, para el último mes, y los porcentajes en estos trabajadores. Mientras que en trabajadores de una empresa textil, vamos a tener estos consumidores. Aquí el porcentaje es menor, y así nos vamos a encontrar con diferentes trabajadores, porcentajes mayores, menores. Por eso es importante saber con qué problemática estamos teniendo enfrente para saber o tener las mejores estrategias diseñadas cuando se haga el programa. El consumo de tabaco también lo tenemos aquí. Esta es la empresa textil, es la que más se consume. Vemos estas preguntas que tienen que ver con los hábitos de consumo, y entre las cuales está uno que consideramos indicador de dependencia a la nicotina,
es el encender el primer cigarro por la mañana dentro de los primeros 30 minutos que los levantamos. Son los que podríamos estar considerando que tienen una dependencia. En un estudio reciente lo que vemos es que ha cambiado como este patrón, ya no se consume diario, empieza a consumir igual que el alcohol, pero los daños son acumulativos con el consumo de la nicotina, con el consumo de tabaco, y esto llámese el tabaco tradicional, llámese vapeadores, cigarros electrónicos, todos ellos van a tener una consecuencia a nivel de nuestro organismo, pero que además también se ha visto asociado al usarlo como una forma de enfrentamiento cuando tenemos situaciones de alto estrés, de tristeza, de enojos y bueno, también de alegría cuando se consume cuando están en fiestas. Al hacer un análisis, por ejemplo, dirían, bueno, pues, ¿qué tiene que ver el tabaco con el asunto? Al hacer una regresión logística, podemos ver, por ejemplo, que el consumo de alcohol en el último año incrementa 2 veces el riesgo de ausencias en el trabajo. El consumo de drogas como marihuana o cocaína alguna vez en la vida se vio que incrementa 3 veces el riesgo de tener problemas en el trabajo, y el consumo de tabaco en el último año incrementa 2 veces la presencia de retardos en el trabajo. Estas fueron las variables que salen significativas y que aumentan el riesgo, mientras que las otras variables incluidas en el modelo no salieron significativas y no tienen este riesgo. También es importante ver cuál es la percepción de disponibilidad de drogas cerca del lugar del trabajo. Y empezamos pues viendo que la más alta, por ejemplo, pues son las drogas legales, los cigarros, el alcohol, tranquilizantes, marihuana, anfetaminas, ¿no? Entonces, tener en cuenta toda esta información nos ayuda a poder diseñar mejor el programa. Cuando utilizamos, aquí vemos datos de tres empresas distintas, 3 tipos de trabajadores, con el audit completo que nos da, el audit completo tiene la cantidad y consumo de riesgo, que son las primeras, la cantidad y frecuencia, consumo excesivo, pero también tiene 3 indicadores de dependencia al alcohol y 4 que tienen que ver con problemáticas asociadas con el consumo de alcohol. Y vemos, por ejemplo, comparando a la industria gastronómica, ellos y hotelera son meseros, cantineros, que trabajan atendiendo eventos, son los que tienen una proporción más alta de problemática relacionada con el alcohol según el audit, y que tendría que aplicárseles una evaluación diagnóstica para ver hasta qué nivel llega su problemática. Comparado con la industria química o trabajadores de una industria textil, que tienen un porcentaje más bajito, ¿no? Y si vemos el semáforo con la prueba rápida, también identificamos a la industria gastronómica y hotelera con un porcentaje más alto en los que se encuentran en luz verde, con un riesgo mucho mayor. También podemos evaluar este tipo de elementos, que son la percepción del consumo entre compañeros de trabajo, es decir, si ve que compañeros beben después de salir del trabajo, si beben dentro de las instalaciones, si beben alcohol antes de iniciar la jornada de trabajo, y podríamos pensar que no existe, pues, que beba gente y que llegue a trabajar con alcohol dentro de su organismo. Pues sí, sí lo hay, ¿no? El consumo de alcohol del propio entrevistado, es decir, si ellos consumen dentro del lugar de trabajo, en la gastronómica, por su condición de trabajo, pues beben dentro del lugar de trabajo, la textil menos porque hay más controles en ellos, pero aún así los hay. El consumo antes de iniciar, pues también lo tenemos presente. Consumen alcohol con su jefe, también está. Esto quiere decir que tenemos un contexto en donde está el consumo de alcohol como lo tenemos en la mayoría de nuestra cultura. La disponibilidad del alcohol en el trabajo, es decir, si se habla del alcohol, si el alcohol está disponible en fiestas, en el lugar de trabajo, y la comida, si se consume a la hora de la comida. Algo que es importante es que dentro de los festejos, pues lo consideramos normal, ¿no? Pero entonces estamos dando la pauta para permitir ese consumo excesivo, ¿no? Se pierden estas líneas en donde el lugar de trabajo es un lugar en el que se deberían de tener más control sobre estas
aunque sean drogas legales, ¿no? Finalmente se empieza a normalizar y entonces todos lo consumen. Entonces, es muy importante tratar de cambiar esta cultura, empezar a introducir estrategias para ir disminuyendo el que se siga considerando como algo normal, porque entonces también consideramos normal que los chavos empiecen a consumir, ¿no? Decimos algo y es algo generalizado. Alguna vez lo van a hacer y entonces mejor que lo hagan iniciando en mi casa y que yo vea qué les está pasando, ¿no? Lo que a veces sucede con esto en un estudio que hicieron aquí hace varios años en Hidalgo es que a la hora que evaluaron chavos en donde en su casa les permitían empezar a consumir aunque fuera una o la probadita y demás, cuando estaban fuera del contexto familiar eran los que más tenían un consumo excesivo, porque tenían el permiso de los papás, ¿no? Entonces, no podemos hablar o tratar de prohibir, pero sí de hablar que a esas edades las consecuencias son muy importantes porque todavía no termina de desarrollarse bien el sistema nervioso, todavía no hay está todavía en proceso y los efectos que tienen y la posibilidad de desarrollar adicciones es muy alta. Entonces, es muy importante que esta población trabajadora, que a su vez a lo mejor ya tiene hijos, conozca bien toda esta información y pueda ser un agente preventivo también, incluso para los chavos, ¿no? Y ser un modelo para los chavos. Entonces, esa parte es importante considerarla. También podemos tener datos en donde vamos a comparar, por ejemplo, el consumo de alcohol con problemas laborales y, bueno, una significativa es que tienen problemas con compañeros, quienes sí consumen alcohol, problemas con compañeros de otras áreas. Asimismo, mucho tiempo libre por falta de trabajo. Si estamos hablando, estos son de la industria gastronómica y hotelera. Si tienen algún problema por alcohol, los mandan a la banca, es decir, no les asignan evento. Y eso es una pérdida importante para sus ingresos. Más tiempo en un trabajo, es decir, tienen problemas de concentración y se tardan más en terminar un trabajo. Entonces, vemos que sí hay consecuencias que no queremos de alguna manera asociar por esta cuestión integrada que tenemos del consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? También podemos tener datos más complejos, como estos, en donde lo que estamos viendo es cuando tenemos un contexto de consumo dentro del centro de trabajo, es decir, la reacción de los jefes ante el consumo de alcohol en el centro de trabajo es de no hacer nada o de hacerse como que no, de no hacer nada ante un reporte de que alguien llegó con aliento alcohólico, por ejemplo. El consumo antes, dentro y después y que esté disponible en el lugar de trabajo es un vector muy importante para incrementar el estrés laboral y tener una consecuencia en el lugar de trabajo que pueden ser problemas y accidentes laborales. Asimismo, otro factor que es importante son los organizacionales, en el cual está la satisfacción laboral y el clima organizacional. Está en negativo, tiene un peso importante para las consecuencias en el trabajo porque está evaluado de manera positiva. Si tenemos una gran satisfacción y un buen clima organizacional, esto se puede ver disminuido, ¿no? Las consecuencias en el lugar de trabajo. Otro elemento que es importante pues, son los factores personales, es decir, el mismo nivel de consumo que tiene el trabajador, los problemas familiares, si estos son altos, si este nivel es alto, entonces hay una consecuencia o afecta de manera directa la presencia de consecuencias en el trabajo, tanto problemas como accidentes. Entonces, podemos tener con ese diagnóstico esta gran gama de datos con los que podemos nosotros decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Y poder hacer nuestro propio diseño del programa de lo que necesitamos entre nuestros trabajadores. Nosotros tuvimos que hacer como todos los materiales para poder empezar este programa, probarlos, evaluar, tener todas estas estrategias y recomendarla a los trabajadores, puesto que no teníamos para México en ese entonces. Se probaron y se adaptaron
y contamos pues con este manual. Este manual ya pasó por todo un proceso. Esta es una versión ya final, en donde la doctora Patricia Fuentes, por ejemplo, se encargó de hacer como todo un proceso en donde lo que permite ver es tener la suficiencia de contenidos que las personas que quieran implementar dentro de su lugar de trabajo, un programa de prevención que tenga esta suficiencia de contenidos, que tenga los elementos necesarios, que sean comprensibles para cualquier trabajador que lo quiera revisar y que lo quiera utilizar. Entonces, el objetivo que tiene es tener los conocimientos necesarios para introducir prevención del consumo de sustancias en el lugar de trabajo. Se desarrollaron materiales. Estos son ejemplos de los materiales de la industria textil. Estos participaron trabajadores de la industria, participaron personas en esta realización de este video para que los contenidos fueran significativos para los trabajadores, que tuvieran un sentido. No traje aquí, pero para la industria azucarera, por ejemplo, también desarrolló sus materiales y tenían que ver con imágenes relacionadas con lo que ellos fabrican, con lo que ellos venden, con lo que ellos producen, y elementos de comunicación, como por ejemplo, la balanza, por ejemplo, para ellos es un término común. El pesaje, ¿no? Ya pone en la balanza tu decisión, por ejemplo, de consumir o no consumir, ¿no? Entonces, la adaptación de estos elementos es muy importante para que los trabajadores les haga sentido tener todo esto. Estos son carteles de intervención en donde de manera directa ya ponte en una zona segura, disminuye el consumo, se te recomienda. El tríptico tiene lo que es la prueba rápida. Aquí lo vamos a ver. Hicimos una prueba con estos materiales para ver qué tanto a los trabajadores les funcionaba simplemente el entregarles un folleto y un tríptico y ver si les hacía sentido, si les ayudaba a bajar su consumo. Y bueno, lo que se pretende es que evalúen su nivel de consumo de alcohol, que se ubiquen en el semáforo y que identifiquen el consejo asociado, conozcan la equivalencia de bebidas alcohólicas y que extiendan esto a la familia. Y bueno, estos son los elementos que tiene. Está la prueba breve, está el semáforo para que se ubiquen, la equivalencia de bebidas, los límites de menos riesgo para hombres y para mujeres, un mensaje dirigido a la familia. ¿Qué puede hacer la familia para prevenir el abuso de alcohol, ¿no? Y esta parte para introducir a quién pueden acudir, lugares a los que pueden ser locales, que pueden ser nacionales, información a la que pueden acudir para solicitar ayuda. Este es un folleto. El folleto también tenía como objetivo que identifiquen los efectos del abuso de alcohol a nivel individual, laboral y familiar, que diferencien entre consumo excesivo y alcoholismo, que conozcan el consumo moderado, el consumo responsable más bien, identifiquen niveles de consumo de alcohol y la metáfora del semáforo. Al hacer una evaluación, es decir, entregamos estos dos materiales, aplicamos un cuestionario, entregamos estos materiales, regresamos a evaluar al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y encontramos que sí hay diferencias significativas entre el pretest, el posttest al mes y el seguimiento a 3 meses. Cuando ya nos vamos a hacer la evaluación a 6 meses, 9 meses y 1 año, ya no encontramos diferencias. Es decir, las personas regresan a sus patrones habituales o que tienen por costumbre consumir. Lo cual quiere decir que tenemos que al menos reforzar este tipo de información cada 3 meses para que podamos tratar de mantener más a largo plazo esta decisión de bajarle a su cantidad de consumo o a no consumir el alcohol. Asimismo, les preguntamos esta parte de validación social, ¿qué tan útiles fueron los materiales? ¿El material te ayudó a disminuir tu consumo? La mayoría dice que sí. ¿Consideras útil la información? Sí, mucho. ¿Y a quién recomendarías el material? Y vemos pues familiares, amigos, conocidos, a más de uno de estas opciones. Lo cual vemos que
a nuestro alrededor estamos viendo esta problemática de consumo de alcohol y entonces hay que prevenirla. Entonces vemos con esto que los materiales pues reducen el consumo, el nivel de consumo, entonces hay que tratar de fortalecer estas estrategias. Todavía no diferencian bien entre el consumo excesivo del alcoholismo con la luz roja, es decir, aquellos que están consumiendo en exceso puede ser que no se quieran ubicar como consumidores que están teniendo un riesgo, ¿no? Y eso es importante que lo podamos también hacer énfasis en ello. Identifican muy bien los límites de menos riesgo, tanto para hombres como para mujeres. Identifican la equivalencia de bebidas alcohólicas y en general aumenta la respuesta sobre conocimientos. Consideran útil, que sí ayuda y que es recomendable el material para ponerlo a disposición. En el caso de la prevención selectiva, también se tienen materiales. Se hizo un proceso, el proceso de investigación-acción, y se reprodujeron estos materiales con esta suficiencia, los cursos en línea, para tratar de extender esta información a más personal, a más trabajadores, a más empresas que los quisieran tener. Y estas son, hay un manual que es cómo reducir el consumo de sustancias con intervenciones breves. La doctora Marcela Tiburcio fue la que se encargó de coordinar esto y que además tiene un curso en línea que se da cada año, una vez al año. Ahorita está abierto, aunque se cierran inscripciones y se satura el grupo. La doctora Guillermina Natera es la que se encarga de ver apoyando a familias que enfrentan el consumo de alcohol y drogas de un familiar, es decir, estrategias dirigidas a la familia para que pueda enfrentar de mejor manera el consumo de algún otro familiar. Y también los manuales que van dirigidos a los consumidores. Por un lado, el manual de uso responsable de bebidas alcohólicas está basada en el círculo del cambio, da estrategias muy concretas, muy directas para apoyar a los que quieren bajarle a su consumo o dejar de consumir. Y Guillermina Natera, la doctora Guillermina Natera, también tiene un folleto que es para orientación para la familia de los trabajadores, ¿no? Que va para todo público. Y que también se utiliza como parte de la estrategia de la luz roja, además de la referencia a tratamientos, ¿no? Tener estos centros identificados nos ayuda mucho. Al evaluar como de manera global el efecto, lo que encontramos es que cuando esto ya se estableció, se hicieron toda esta campaña, en esta industria textil fue donde se hizo, en esta empresa textil, lo que vemos es que logramos un cambio satisfactorio en la conducta en la asociación del nivel de riesgo con consumo de alcohol. O sea, es decir, 76% de las personas permanecen en verde o se mueven de verde a ámbar, ¿no? Esto lo vemos con las barras que tenemos en el antes y en el después, ¿no? Entonces es importante ver que sí logramos concientizar, sensibilizar a las personas y además incidir en la disminución en su consumo. Las conclusiones que tenemos de este programa modelo es que hay una aceptación muy buena de la metáfora del semáforo para introducción de los conceptos de riesgo asociados a los niveles de consumo, de alcohol y de drogas se puede utilizar y de tabaco también. Adaptación de la metodología y materiales, lo logramos, tenemos estos materiales, están disponibles. Están los cursos que ahorita vemos más adelantito. Modificación del consumo excesivo a un consumo responsable. Es importante fortalecer entre los empresarios una cultura de la prevención, es decir, que no consideren a los trabajadores como alguien a quien podemos cambiar cuando está teniendo una problemática de consumo, sino que es muy importante canalizarlo y recuperarlo para seguir teniendo a este trabajador que tiene una productividad muy buena. La prueba, es importante hacer prueba de este programa en otros ambientes que son de más alto riesgo, como los transportistas, como las peleterías, como la construcción, porque sabemos que hay un alto consumo entre estos y una baja a veces escolaridad, a veces muy poca prevención les llega, ¿no? También el trabajador es un buen medio para transmitir prevención hacia la familia.
la familia y el grupo médico son muy buenos promotores y es importante fortalecer la empresa, el vínculo empresa, familia y comunidad. Y la evaluación continua del impacto, de los efectos y del impacto es muy importante, porque con esto podemos ver si estamos realmente consiguiendo, si de veras estamos previniendo y si estamos logrando que la gente cambie estas formas de consumo. ¿Qué nuevos retos tenemos? Pues ampliar la diseminación de la prevención en los centros de trabajo. Es a veces complicado, las empresas a veces creen que eso las va, o cualquier centro de trabajo, que las va a poner en una posición donde van a ser criticados o que no tienen un buen clima laboral y que van a ser como sancionados de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante quitar todo esta parte de creencias erróneas, ¿no? Es importante revisar y evaluar de manera continua la efectividad de los métodos y materiales, así como el costo-beneficio para las empresas y los trabajadores. Continuar la investigación de la salud mental de los trabajadores, y esto me lleva como a la norma 035 que ya tenemos vigente y que nos abre esa posibilidad de ver todos estos elementos que vimos en el modelo relacionados con el estrés, posiblemente con la depresión, con la ansiedad y con la violencia que puede haber dentro de los lugares de trabajo. Obtener resultados que permitan observar las tendencias de las adicciones dentro del ámbito laboral para poder incidir con estos programas de prevención lo más rápido posible con las mejores estrategias y saliendo de estos mismos trabajadores las estrategias, ¿no? Es prioritario el reconocimiento de las adicciones como enfermedad dentro de los centros de trabajo para facilitar el acceso a la atención y la posibilidad de que puedan tener o acudir a centros de rehabilitación sin que pierdan su trabajo, ¿no? Que tiene también esto que ver con estas políticas que ya se han logrado, como ahorita la norma 035, que era algo que hace años creímos que nunca iba a suceder, pero que ya la tenemos y que es un gran logro. Bueno, esto sería como en general todo lo que yo les quería platicar y nada más agradecer pues a los investigadores que han participado en esto, la doctora Guillermina Natera, el doctor Arturo Ortiz, la doctora María Elena Medina Mora, la doctora Marcela Tiburcio, la doctora Shoshana Berenson, la maestra Nora Martínez, el doctor Francisco Juárez, la doctora Patricia Fuentes, y un sinnúmero de estudiantes, entre ellos residentes de la maestría en adicciones, personas que nos apoyaron en trabajo de campo, que son profesionales de la salud, de enfermería, de psicología, inclusive de odontología, y servicio social, personal de servicio social, alumnos que estuvieron haciendo servicio social y algunos de ellos se titularon con estos trabajos y que hicieron prácticas y sus tesis. Personas que también se incluyeron en el diseño de estos materiales, en la revisión de los contenidos, el papel de los diseñadores gráficos, las pedagogas, los psicólogos educativos, el personal inclusive de enfermería, médicos, todos ellos, este trabajo multidisciplinario es vital para que esto funcione, para que tengamos buenos programas y que sean adecuados a nuestra población, ¿no? Entonces ahora tenemos pues cursos en línea, las personas que nos apoyaron en subir estos a la página, a la plataforma de Moodle. Y les dejo aquí la página del instituto, ahí pueden encontrar materiales, pueden encontrar la información relacionada con cursos, el centro de información que es de aquí de nuestra área en específico, a la cual le pueden solicitar artículos, materiales, y ellos encantados les envían por correo electrónico lo que ustedes necesiten, les ayudan a hacer búsquedas si requieren información específica relacionada con salud mental y adicciones, ¿no? Y mis datos de mis correos electrónicos. A veces mi correo institucional falla un poquito, por eso pongo ambos, por si quieren ponerse en contacto con todo gusto. Y muchísimas gracias por su atención y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Silvia, por su presentación. Sin lugar a dudas, muy interesante, ¿no? Pocas veces escuchamos con tanto detalle este tipo de programas, ¿no? Tan necesarios de considerar.
Pues tenemos unos minutitos, si usted me lo permite, vamos a ceder el uso de la voz a aquellos que tengan alguna pregunta o algún comentario. Veo aquí a Beatriz Velasco, que tiene levantada la mano. Betty, te escuchamos. Muchas gracias. Brevemente, primero felicitar a la doctora por la claridad de su exposición tan interesante y solo hacer una pregunta. ¿Este programa tiene algún antecedente en el programa de hace mucho tiempo diseñado principalmente por el doctor Fauske de la OIT y que se validó aquí en México? ¿Tiene ahí sus antecedentes? Sí, justo parte de la evaluación que hicimos en ese entonces, este programa, el doctor Sverre Fauske lo propuso a la OMS, lo propuso a la OIT y a Naciones Unidas. Y invitaron a México justo para hacer como esta prueba y ver qué tanto funcionaba. La parte inicial, por ejemplo, que yo ya no abordé, cuando recién se empezó a trabajar, se revisó primero la propuesta. Uno de los riesgos que nosotros vimos y que vimos también a través de grupos focales es que como estaba dirigido a población europea, esta cuestión de los límites de menos riesgo estaba para un consumo diario, es decir, que te bebas menos de 4, menos de 3 para hombres y mujeres por día. Cuando Sí, nosotros lo vamos y lo evaluamos con la gente, dicen, no, yo no quiero que mi esposo beba eso porque bebe y se emborracha. Y si lo hace diario, no va a poder trabajar, ¿no? Y con los mismos trabajadores, ¿no? Esa fue una de las adaptaciones muy importantes que tuvimos que hacer. Porque no, pues aquí no bebemos diario y la gente lo hace en ocasiones especiales, pero lo hace con un consumo excesivo en donde se ha visto asociado muchas problemáticas sociales y de violencia, por ejemplo, ¿no? Accidentes de tránsito. Entonces, ese fue un elemento muy importante que hicimos en la adaptación. No podemos traernos como totalmente bien sin analizar como estas propuestas que nos dan a nivel internacional, y ese fue el papel que jugamos. Lo coordinó el CONADIC, en ese entonces el doctor Agustín Vélez, así y es. él se hizo cargo de hacer como todo este trabajo de coordinación con las instituciones, incluidos nosotros, que fuimos los que hicimos la parte de la evaluación. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de CONADIC, hizo como la capacitación en profesionales de la salud en las empresas donde se implementó. Y entonces, pues tenemos como ese antecedente. Tenemos ahora los materiales. Recientemente trabajé en un curso, tenemos un curso disponible para profesionales de la salud, es digamos, autoaplicable para lo que es tabaco, ¿no? Que es un tema que hemos dejado como de lado, porque como que no se le pone énfasis al tabaco, como que es algo normal y entonces no hay tantos problemas evidentes y a corto plazo, ¿no? Pero de verdad que está muy relacionado cuando tenemos problemas de ansiedad, cuando llegamos a tener problemas, lo que es la patología dual, con tabaco y otras, y los trastornos mentales, de verdad que están muy relacionados y que sí es muy importante que también abordemos el tema del tabaco. Muchísimas gracias. Sí, nosotros ya estamos en proceso de reabrir este curso y ponerlo disponible a partir de a lo mejor enero del próximo año, con algunas modificaciones que se hicieron a partir de las recomendaciones de las personas o profesionales que lo tomaron. Muchísimas gracias por su aclaración, porque yo me acordaba del doctor Fauske y yo colaboré con el doctor Agustín Agustín, Vélez en aquellos tiempos. No prendo, me disculpo no, por no prender mi cámara, pero no sirve. Le no agradezco hay mucho problema, y felicidades, ¿eh? Gracias. con gusto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Alma, tenemos nada más 4 minutitos, entonces si podemos ser como concretos, te lo voy a agradecer. Muy concreta. ¿No han cruzado la información? Por ejemplo, en la sesión anterior decíamos la forma en que se aprende a tomar y a fumar. ¿No han cruzado la información de los que ustedes trabajaron con sus hijos y sus edades? Y otra cosa, la cuestión de las mujeres y el consumo, que sobre todo en las jóvenes y según algunas en las trabajadoras,
ya consumen casi a la par que los hombres, ¿no? Entonces, esa información. Y la otra, la cuestión del cigarro, yo creo que sería muy interesante que escucharan la experiencia en Ciencias de la Salud de la UB en Poza Rica, donde eliminamos el cigarro rapidísimo. Es una experiencia de éxito y habría que ver qué fue lo que ayudó, ¿no? Gracias Sí. y felicidades, muy interesantísimo lo que usted hace. No, muchas gracias. No hemos cruzado los datos con hijos, pero con los que hicimos capacitación, lo que nos decían, doctora, a mí como que ya no me sirve esto, ¿no? Cuando ya íbamos continuando con la capacitación, decían, no, creo que sí me sirve, pero además me está sirviendo porque tengo un hijo adolescente que está empezando a beber, ¿no? Y entonces cuando tienen estos conocimientos, se vuelven también agentes de cambio, se vuelven agentes preventivos, porque igual toman este conocimiento, a veces tienen estas estrategias o desarrollan con los cursos de capacitación que les permiten llevar esa prevención a sus hogares, ¿no? Y facilitar la canalización también por parte de ellos, si tienen hijos adultos mayores, adultos jóvenes, para que sean atendidos cuando ya empezaron a beber demasiado, ¿no? Y que ya estén entendiendo cómo este consumo excesivo de manera más frecuente, ¿sí? Muy bien. Xochitl, también tienes una pregunta. Gracias, doctora. Sí, felicidades por la ponencia, es un campo muy interesante. Y el evento que sucedió la semana pasada en el metro, ¿no? De la Ciudad de México, en donde puso en evidencia cómo este problema está presente en todos lados y el tema de las respuestas institucionales ante la problemática, ¿no? En donde al trabajador, ciertamente, me parece terrible lo que hizo, ¿no? Por poner en riesgo la vida de las personas que estaban transportándose, pero la respuesta institucional fue: te retiro sin goce de sueldo, cosa que no se haría con otra enfermedad. O sea, es decir, es el no reconocimiento de un problema de salud. Claro. Y se sigue, a pesar de que es un aparente apoyo, porque no se le despidió, sino que se le mandó a tratamiento, en realidad es un castigo el tema de que no haya goce de sueldo, ¿no? Creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo me gustaría preguntarte cuáles son las resistencias que encontraste, porque nosotros estamos justamente siempre pensando en la conveniencia de hacer un diagnóstico como el que hacemos con los estudiantes, pero dirigido a los docentes. Es decir, porque creemos que además del problema que significa para las personas el consumo, están en contacto y siendo modelos para muchos jóvenes, ¿no? Exacto. Y nos interesa mucho este tema, pero me gustaría saber qué resistencias encontraste, tanto en la parte patronal como en la parte sindical, digamos. Sí, y todo esto tiene que ver con la cuestión de cómo está la Ley Federal del Trabajo. Claro. ¿No? La Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón te puede despedir sin ninguna responsabilidad si te encuentra bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol, por ejemplo, como es droga legal, pareciera que no entra en esta cuestión, pero más bien pareciera que lo deciden a conveniencia, ¿no? Y se hacen situaciones discrecionales. Entonces, la principal es que se sientan observados, ¿no? Y que haya una consecuencia relacionada con este consumo, si contestan que sí consumen, si los identifican. Entonces, por eso la cuestión de hacer un diagnóstico anónimo es como vital. Y si lo puede hacer gente externa a los trabajadores, haz de cuenta, yo fui a la empresa textil con un grupo de encuestadores, que no conocíamos a los trabajadores, entonces se abren muy bien. Con la empresa textil eran de muy baja escolaridad, tuvimos que hacerla cara a cara, entrevistamos alrededor de 1,100 trabajadores, y ahí lo que tuvimos de ventaja es que la empresa estaba ya certificada como de calidad, una empresa de calidad,
y que trabajaba en todos estos temas. Una de las empresas públicas justo es la del metro, que intentamos hacer este trabajo. Íbamos muy bien, la gente muy bien sensibilizada, pero con los cambios de sexenio cambian los directivos y entonces ahí ya no se pudo continuar el trabajo, ¿no? Pero es muy importante, es necesario hacer esto. Cuando tú sensibilizas primero a las cabezas y luego a los líderes sindicales y luego a los trabajadores, es decir, a todos, esto ayuda a que esto se facilite. Pero la verdad es que el hecho de que se sientan evaluados y que además se pueda ventilar quiénes fueron, eso les da como un poco de miedo, pues siento yo que es un poco de miedo y que no les gusta hacer eso. Hubo quienes hicieron esas evaluaciones y no las publicaron, entonces por eso tenemos tanta carencia de información. Entonces tenemos pocos datos, tenemos pocas evaluaciones, porque esto no, a veces te dicen sí, pero yo no quiero que se publique nada de esta información. Entonces eso limita mucho lo que podamos hacer y poder abonar a este campo del conocimiento y tener como estos resultados que nos permitan desarrollar mejores estrategias preventivas. Pero bueno, cuando se hace este proceso de sensibilización, de verdad que sí funciona y sí logras como que abran las puertas y que se haga este diagnóstico. Si se abre y se hace este diagnóstico, lo importante es ya tener estas estrategias y que todos estén participando, de tal manera que no sientan que los jefes lo están haciendo para que me identifiquen y me corran. Que los líderes sindicales digan, ay, pues voy a ver cómo está para moverlo para otro lado y que no dé tanta lata, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de sensibilización. Muchas gracias, doctora Silvia. Rápidamente también le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Paulina. Doctora Silvia, qué gusto vernos. Nos hemos escrito también muchas veces. Sí. Doctora, me uno a las felicitaciones y bueno, todos esto que nos acaba de presentar son industrias a las que ustedes han acudido a hacer este estudio. ¿Alguna vez, les ha solicitado a ustedes su intervención de manera Sí. que sea la empresa la interesada en hacerlo? Sí, justo fue los ingenios azucareros es una, y una pública aquí que pidió que nunca por favor diéramos como su nombre y demás, pero una de seguridad. Sí, la de los ingenios azucareros inclusive hicieron como esta parte legal en donde establecieron una cuestión de poder enviar a sus trabajadores a rehabilitación. Maravilloso. Y que pudieran regresar a trabajar y establecieron conjuntamente con ellos la cantidad de veces que iban a permitir, digamos, la recaída, ¿no? Porque decían los propios trabajadores, es que si no te digo un número tal, no me voy a comprometer yo a realmente ir y hacer que funcione y que yo deje de consumir, ¿no? Entonces, sí ha habido, son escasas realmente viéndolo de esta manera, pero bueno, lo que ha hecho la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, en su dirección de salud, el doctor Tornero, que estaba ahí coordinando en ese tiempo también, él ha propiciado mucho y fue el que empujó mucho la norma 035, ¿no? Entonces, apoyado con otra de las áreas, y hicimos mucho trabajo conjunto para que esto lograra impactar en políticas públicas, y pues tenemos la norma 035, que es la que nos abre una puertita para introducir más este tipo de trabajo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues agradecemos nuevamente, doctora Silvia, por su presentación. En breve también estaremos enviando su constancia de participación. Bueno, ya tenemos aquí unos 6 minutitos colgados, entonces voy a permitirme presentar